Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí una vez más. Espero que tu copyright n teniendo un dúo fantástico, o al menos, que este vídeo lo haga un poquito mejor. Hoy prepúrense porque vamos a sumergirnos de lleno en un tema que ha estado en boca de todos, un tema que ha generado controversia, especulación superíndice 3N y muchísimos rumores, la relación superíndice 3N entre Demet Özdemir y Can Yaman. Esos dos nombres que juntos nos hicieron suspirar en las pantallas, que nos hicieron creer en el amor verdadero o al menos en el amor televisivo. Pero copyright pa su superíndice 3 realmente de true, SDCU maras. ¿Fue todo miel sobre hojuelas como parecua? ¿O agua algo algo oculto, una tensión superíndice 3N palpable que solo los observadores pudieron notar? Bueno, hoy vamos a intentar desentrar más menosar ese misterio con la lupa de un detective, buscando en cada rincón superíndice 3N de la evidencia. Vamos a analizar declaraciones, entrevistas, publicaciones en redes sociales y hasta el lenguaje corporal de ambos actores, hasta el ese munimo gesto, para intentar responder a la gran pregunta. ¿Copyright piensa realmente Demet Özdemir sobre Can Yaman? Y no solo eso, vamos a explorar el por qué copyright de tanta controversia y si realmente hubo un drama, como muchos lo han afirmado, un drama que si fuese cierto podría ser digno de una serie de televisión superíndice 3N en su mismo. Asu que agarren sus palomitas, superíndice 3 nanceceu superíndice 3 modos porque esto va a ser intenso. Vamos a desmenuzar cada detalle, cada rumor, cada especulación superíndice 3N, intentando separar la verdad de la ficción superíndice 3N. Y antes de que empecemos, si eres nuevo por AQ, te invito a que te suscribas al canal. AQ hablamos de todo lo relacionado con el mundo del espectáculo turco, desde las últimas noticias hasta análisis profundos de nuestras series y actores favoritos. No te pierdas nada y activa la campanita para que YouTube te avise cada vez que suba un vídeo nuevo. Ahora vamos al grano. Y prepárense para un viaje lleno de giros inesperados. Bien, empecemos por el principio como en todo buen relato. Demet Özdemir y Can Yaman, dos superíndice 3 venes actores turcos que conquistaron el corazón superíndice 3N del público mundial con su interpretación superíndice 3N en la exitosa serie Erkenci Kuay, o Pub Jaro Madrugador, como la conocimos en muchos pauses de habla hispana. La química entre ellos era innegable, una chispa que saltaba de la pantalla y encendía la imaginación superíndice 3N de los espectadores. La historia de amor entre Sanem y Can era cautivadora, llena de momentos dulces, superíndice 3 micos y por supuesto, dramáticos, un superíndice 3 del perfecto para el con diéresis copyright cito. Y la serie se convirtió superíndice 3 en un superíndice 3 meno global, arrasando en rating y generando una legión superíndice 3N de fans incondicionales. Todos queríamos saber sobre ellos, sobre su vida personal, sobre si ese amor que veíamos en pantalla era real fuera de ella. La pregunta era inevitable, ¿podrá la magia de Sanem y Can trascender la ficción superíndice 3N? Y au empezó superíndice 3 la especulación superíndice 3N, como una bola de nieve rodando cuesta abajo. Los rumores de un romance entre Demet y Can se dispararon, alimentados por la sed insaciable de los fans por conocer cada detalle de sus vidas. Fotos de ellos juntos fuera del set, captadas por paparazzis o compartidas en redes sociales, eran analizadas hasta el último píxel. Miradas superíndice 3 implices en entrevistas, sonrisas que parecían esconder secretos, comentarios ambiguos que dejaban entrever una posible conexión superíndice 3N. Todo alimentaba la ilusión superíndice 3N de que estaban viviendo un romance de cuento de hadas, una historia de amor digna de ser contada una y otra vez. Ambos actores se encargaron de mantener viva esa llama, sin confirmar ni negar nada, alimentando a la fantasía de sus fans y creando una atmósfera superíndice 3 esfera de misterio que los rodeaba. Pero como suele ocurrir en estos casos, la realidad suele ser muy diferente a lo que vemos en las pantallas, una verdad que a veces es difícil de aceptar para aquellos que se han dejado llevar por la ilusión superíndice 3N. Poco a poco empezaron a surgir noticias de que la relación superíndice 3N entre Demet y Can no era tan idílica como parecua, como una grieta que comenzaba a resquebrajar la fachada perfecta. Se hablaba de roces, de diferencias creativas sobre superíndice 3 deban desarrollarse sus personajes, de celos profesionales por el protagonismo en la serie y hasta de comportamientos poco profesionales por parte de Can Yaman, que comenzaron a generar controversia dentro y fuera del set.
Algunas fuentes cercanas a la producción superíndice 3N afirmaban que las tensiones eran palpables en el set y que la buena Kumika que veíamos en pantalla era solo producto de su talento actoral, una máscara que ocultaba una realidad mucho compleja. Los rumores de discusiones acaloradas, de silencios incu superíndice 3 modos y de miradas de reprobación superíndice 3N comenzaron a circular, sembrando la duda entre los fans y los medios de comunicación superíndice 3N. Y es que a pesar de con diéresis copyright sito arrollador de Erkenci Kwai, la imagen de Can Yaman comenzó superíndice 3 a verse en pau más menos ada por una serie de controversias como una mancha que se extendúa sobre su reputación superíndice 3N. Sus comentarios sobre sus compau más menos eras de trabajo considerados por muchos como sexistas y machistas, generaron una ola de críticas y pusieron en entredicho su reputación superíndice 3N, tanto dentro como fuera de Turquía. Sus declaraciones, que en algunos casos fueron sacadas de contexto y en otros fueron simplemente desafortunadas, provocaron un debate sobre el papel de la mujer en la industria del entretenimiento y sobre la necesidad de promover un ambiente de respeto e igualdad en el trabajo. Demet Özdemir, por su parte, siempre se mantuvo al margen de estas copyright micas, como una espectadora silenciosa de un espectáculo que no quería protagonizar, intentando proteger su imagen y su carrera de cualquier salpicadura. Pero, ¿CEU superíndice 3 mo afectaron estas controversias a su relación superíndice 3N con Can Yaman? ¿Realmente Demet estaba de acuerdo con los comentarios de su compau más menos ero? ¿O se sentó en Q superíndice 3 moda y avergonzada por su comportamiento? ¿La obligaron a elegir entre su amistad con Can y sus principios personales? Aquí es donde las cosas se ponen interesantes, como si estuviera copyright Ramos a punto de descubrir la pieza clave de un rompecabezas. Si analizamos las declaraciones de Demet Özdemir en diferentes entrevistas, podemos notar una cierta ambivalencia hacia Can Yaman, una contradicción superíndice 3N que resulta difícil de ignorar. En algunas ocasiones, lo elogia y destaca su talento actoral, reconociendo su contribución superíndice 3N a con diéresis copyright sito de Erkenci Kwai. Pero en otras, sus respuestas son cautelosas y evasivas, como si estuviera midiendo cada palabra para evitar decir algo que pueda ser malinterpretado. Por ejemplo, en una entrevista para una revista turca, Demet dijo: Can es un gran actor y fue un placer trabajar con diéresis copyright L en Erkenci Kwai. Aprendo mucho de con diéresis copyright L y estoy agradecida por la oportunidad de haber compartido este proyecto juntos. Hasta aquí, todo bien. Palabras amables y profesionales que no revelan nada comprometedor, como si estuviera leyendo un guión superíndice 3N preestablecido. Pero en otra entrevista, cuando le preguntaron directamente sobre la relación superíndice 3N personal entre ellos, Demet respondió superíndice 3, Can y yo somos colegas y tenemos una buena relación superíndice 3N de trabajo. Respeto mucho su trabajo y le deseo lo mejor en su carrera. ¿Notan la diferencia? Aquí ya no hay elogios desmedidos ni declaraciones de amistad profunda, solo una descripción superíndice 3N frua y distante de su relación superíndice 3N, como si estuviera marcando una línea clara entre su vida profesional y personal. Se limita a describir su relación superíndice 3N como una relación superíndice 3N de trabajo, dejando claro que no hay nada de ese ayud de eso, como si estuviera intentando disipar cualquier esperanza de un romance entre ellos. Y esta ambivalencia se puede observar también copyright en sus redes sociales, el termo superíndice 3 metro de la popularidad y la interacción superíndice 3N en el mundo moderno. Durante la con diéresis copyright poca de Erkenci Kwai, Demet publicaba fotos y vídeos junto a Can con frecuencia, mostrando una imagen de cercanía y complicidad, como si fueran los mejores amigos del mundo. Pero después copyright ese de que terminó superíndice 3 la serie, estas publicaciones se volvieron mucho menos frecuentes y, en algunos casos, incluso desaparecieron, como si alguien hubiera borrado evidencia de su pasado en Común. Algunos fans interpretaron esto como una seu más menos al de que la relación superíndice 3N entre ellos se había deteriorado, y que Demet quería distanciarse de Can, como si estuviera huyendo de un recuerdo doloroso. Otros, sin embargo, argumentaron que simplemente se trataba de una estrategia para proteger su vida privada y evitar alimentar los rumores de romance, una decisión superíndice 3N comprensible dada la presión superíndice 3N mediática a la que estaban sometidos. Pero ese ayu de las declaraciones y las publicaciones en redes sociales, hay un elemento que puede revelar mucho sobre la verdadera opinión superíndice 3N de Demet Özdemir sobre Can Yaman,
su lenguaje corporal. El lenguaje silencioso que a menudo dice ese que las palabras. Los expertos en comunicación superíndice 3N no verbal aseguran que el lenguaje corporal puede revelar emociones y sentimientos que las palabras no pueden expresar, una ventana al alma que puede desvelar secretos ocultos. Si observamos vídeos de entrevistas y eventos públicos en los que Demet y Can aparecen juntos, podemos notar ciertos detalles reveladores, como pistas que nos permiten reconstruir la historia completa. Por ejemplo, en algunas ocasiones, Demet evita el contacto visual con Can o mantiene una distancia física considerable, como si estuviera intentando crear una barrera entre ellos. En otras, su sonrisa parece forzada y su lenguaje corporal denota cierta incomodidad, como si estuviera atrapada en una situación superíndice 3N que no desea. Esto no quiere decir necesariamente que Demet odie a Can o que haya tenido una mala experiencia trabajando con con diéresis copyright L. Será demasiado simplista llegar a esa conclusión superíndice 3N. Pero su sugiere que su relación superíndice 3N no es tan cercana y armoniosa como algunos fans creen, que hay algo de ese ayuda de la amistad. De y la camaradero a profesional. Es posible que Demet se sienta en Q superíndice 3 moda con la atención superíndice 3N medio tica que ha generado su relación superíndice 3N con Can o que no es tu copyright de acuerdo con algunas de sus actitudes y comportamientos, que sienta que su imagen se ve perjudicada por la asociación superíndice 3N con su nombre. Además es importante tener en cuenta que Demet Özdemir es una mujer independiente y ambiciosa que ha trabajado duro para construir su carrera, un camino que ha recorrido con esfuerzo y dedicación superíndice 3N. Es probable que no quiera que su imagen se vea en pau más menosada por las controversias de Can Yaman o que su con diéresis copyright cito se atribuya simplemente a su relación superíndice 3N con con diéresis copyright L, que su trabajo sea reducido a un simple rumor de romance. En resumen, la relación superíndice 3N entre Demet Özdemir y Can Yaman es mucho más compleja de lo que parece a simple vista, un laberinto de emociones, rumores y especulaciones. A pesar de la química innegable que mostraron en pantalla, existen indicios de que su relación superíndice 3N personal no es tan cercana y armoniosa como algunos fans creen, que hay una historia oculta de ese de las sonrisas y las fotos. Las controversias de Can Yaman, la ambivalencia de Demet en sus declaraciones y su lenguaje corporal revelan una cierta tensión superíndice 3N y distancia entre ellos, como si estuvieran navegando en aguas turbulentas. No podemos afirmar con certeza que copyright piensa realmente Demet Özdemir sobre Can Yaman, solo ella sabe la verdad que se esconde en su corazón superíndice 3N y en su mente. Pero, veis donos en la información superíndice 3N disponible. Podemos concluir que su relación superíndice 3N es principalmente profesional y que Demet ha intentado proteger su imagen y su carrera de las copyright micas de su compau más menos 0, una decisión superíndice 3N comprensible y respetable. Y eso sinceramente me parece bastante comprensible, dado el contexto y las circunstancias. Y ahora antes de pasar a la conclusión superíndice 3N, quiero aclarar algo muy importante para evitar malentendidos y confusiones. Este vídeo no pretende difamar a Can Yaman ni atacar su reputación superíndice 3N, mi intención superíndice 3N no es dar más menos a su imagen ni promover el odio hacia su persona. Simplemente he intentado analizar objetivamente la relación superíndice 3N entre con diéresis copyright L y Demet Özdemir, veis dome en información superíndice 3N publica y en el ANU. Lisis de expertos en comunicación superíndice 3N no verbal, utilizando herramientas de investigación superíndice 3N y ANU lisis para llegar a una comprensión superíndice 3N s profunda del tema. Cada uno es libre de sacar sus propias conclusiones y de tener su propia opinión superíndice 3N sobre este tema, respetando las diferentes perspectivas y evitando caer en juicios precipitados. Y hablando de opiniones, me encantaría saber qué copyright piensan ustedes, conocer sus puntos de vista y escuchar sus argumentos. ¿Creen que la relación superíndice 3N entre Demet y Can era real fuera de la pantalla? ¿Creen que Demet se sintió superíndice 3 incu superíndice 3 moda con las controversias de Can Yaman? ¿O creen que simplemente se trata de rumores y especulaciones sin fundamento, producto de la imaginación superíndice 3N de los fans y la sed de noticias de los medios? Du copyright genme sus comentarios abajo y compartan sus opiniones conmigo, me encanta leerlos y conocer sus diferentes perspectivas, enriqueciendo el debate y promoviendo el intercambio de ideas. Y bueno, llegamos al final de este vídeo, hemos recorrido un largo camino juntos y espero que hayan disfrutado del viaje.
Espero que les haya gustado y que hayan encontrado interesante mi análisis sobre la relación superíndice 3n entre Demet Özdemir y Can Yaman, que haya sido un aporte para su comprensión superíndice 3n del tema, y que les haya dejado con algo en copyright pensar. Recuerden que este es solo un punto de vista y que cada uno puede tener su propia interpretación superíndice 3n de los hechos, la verdad es subjetiva y depende de la perspectiva desde la que se mire. En resumen, hemos analizado la relación superíndice 3n entre Demet Özdemir y Can Yaman, desde su con diéresis copyright cito en Erkenci Quay, hasta las controversias que han rodeado su relación superíndice 3n, explorando cada detalle y cada rumor. Hemos explorado las declaraciones de Demet, su lenguaje corporal y la información superíndice 3n disponible para intentar responder a la pregunta de copyright piensa realmente Demet sobre Can, buscando pistas en cada rinku superíndice 3n de la evidencia. Y hemos concluido que a pesar de la mica en pantalla, su relación superíndice 3n es principalmente profesional y que Demet ha intentado proteger su imagen de las copyright micas, una decisión superíndice 3n comprensible y respetable. Quiero agradecerles a todos por haber llegado hasta el final de este vídeo, su apoyo significa mucho para mí. Significa mucho para mí que me dediquen su tiempo y su atención superíndice 3n, que me permitan compartir mis ideas y mis análisis con ustedes. Espero que hayan disfrutado de este contenido y que les haya resultado interesante, que haya sido un aporte para su conocimiento y su entretenimiento. Ahora los invito a que me dejen sus comentarios abajo, quiero saber copyright les pareció superíndice 3 el vídeo. Me encantaría saber su opinión superíndice 3n sobre este tema y leer sus diferentes perspectivas, me interesa conocer sus puntos de vista y escuchar sus argumentos. ¿Creen que hubo un drama real entre Demet y Can? ¿O creen que todo es producto de la especulación superíndice 3n mediultica, una historia inventada por los medios para generar controversia y atraer la atención superíndice 3n del público? Y por último, pero no menos importante, quiero pedirles que me ayuden a seguir creciendo en esta comunidad, que me apoyen para poder seguir creando contenido de calidad para ustedes. Si les gustó superíndice 3 este vídeo, por favor denle un me gusta para que YouTube lo recomiende a muchas personas, su me gusta es muy importante para mí. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también copyright sean fans de las series turcas, ayúdenme a difundir mi trabajo y a llegar a muchas personas. Y por supuesto suscríbanse a mi canal si aún no lo han hecho y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis superíndice 3 vídeos, su suscripción superíndice 3n es fundamental para mi crecimiento. Recuerden que encontraru todo lo relacionado con el mundo del espectáculo turco, noticias, análisis, entrevistas y mucho más, todo lo que necesitan para estar al día con sus series y actores favoritos. Gracias por todo su apoyo y nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Adiós superíndice 3s.